Hola a todos, buenas tardes, gracias por acompañarnos hasta ahora. Sé que deben estar todos súper cansados. Voy a tratar de hacer una presentación rápida, pero sea, ojalá lo más clara posible. Me tocó hablar con ustedes sobre qué hacer en pacientes con un cono con bordes positivos. Y eso era todo. Ahí está, ahora sí. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la historia natural de las pacientes que tienen un cono con borde positivo. ¿Qué pasa con la recurrencia? La recurrencia entonces se define como aquellas pacientes que en teoría quedan sanas después de un cono y, eh, y recurren con la enfermedad. Eh, Se hizo un estudio donde se analizaron pacientes que tuvieron un cono con borde positivo, que fueron a seguimiento cada 6 meses por 3 años. A esta paciente se le hizo en cada control un PCR para virus papiloma de alto riesgo, se le hizo una citología y una colposcopía. Y a estas pacientes, cuando se encontró una lesión visible en la colposcopía, se le hizo una biopsia dirigida y en aquellas pacientes que no tenían una lesión visible, se le hizo un estudio del canal endocervical. ¿Qué se encontró? Se encontró que la recurrencia en estos pacientes con borde positivo era de casi un 18%. El 80% de ellas recurría con una lesión de alto grado y el tiempo promedio era de casi 11 meses después del corte. Se analizaron varias variables que se podían asociar a este aumento de riesgo en la recurrencia, y para hacerlo todo un poco más corto, se encontró que habían algunas variables que se asociaban significativamente con el riesgo de recurrencia, entre ellas una citología previa al cono de una lesión atípica sugerente de alto grado, o aquellas pacientes que tenían un borde positivo con una lesión de alto grado, o aquellas pacientes que tenían dos o más bordes positivos. Sin embargo, pacientes que tenían un PCR positivo 6 meses después del cono eran los que tenían un mayor riesgo de recurrir. Otros estudios también mostraban que este factor o esta variable era tan importante que incluso era más importante que el estado de los bordes. Estos mismos estudios demostraron que en pacientes que tenían un BPH positivo antes del cono, el 70% de ellas ya estaban con una negativización del PCR entre los 6 y 12 meses. Lo más importante aún, estaban que un test positivo, un PCR positivo a los 6 meses post-cono, detectaba a casi el 91% de las pacientes que persistían o recurrían, y en un test negativo tenía un valor predictivo negativo de 100% para recurrencia o persistencia. ¿Qué pasa con la persistencia? O sea, ¿qué pasa con aquellas pacientes que tienen un borde positivo, que son sometidas a un cono? ¿Encontramos o no enfermedad en ellas? Bueno, se hizo un estudio donde 165 mujeres con borde positivo fueron sometidas a un segundo cono. Se encontró que un poco menos de la mitad solamente tenían enfermedad persistente. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, probablemente por la destrucción térmica del residuo después del cono. Se piensa que también hay una respuesta inmunológica postinflamatoria, y probablemente también algunos falsos positivos. ¿Qué pasó con las variables? Más o menos las mismas que estudiamos recién. ¿Cuáles eran las variables que se asociaban a un aumento del riesgo de persistencia? Básicamente eran el estado posmenopáusico, ya que estas pacientes tenían una zona de transformación que estaba más caudal, más cefálica, perdón. También se encontró que era factor de riesgo estadísticamente negativo la citología previa al cono de una lesión sugerente, de una lesión atípica sugerente de lesión de alto grado, PCR positivo antes del cono, un borde, una lesión de alto grado, y tener dos más bordes positivos. Entonces, borde positivo no significa necesariamente lesión residual y no justifica siempre otro cono. De hecho, el borde positivo como factor aislado tiene una baja capacidad de predecir aquellas pacientes que persisten o recurren con la enfermedad, ya que casi el 60% de ellas no van a presentar complicaciones a futuro. Y lo otro importante, como lo dijimos recién, el PCR para virus papiloma de alto riesgo es por lejos nuestro principal factor pronóstico.
Otra cosa importante, y se la explico, porque están consideradas en muchos de los programas y de las normas que se sugieren para estos pacientes, es que aparentemente el compromiso del borde endocervical aumenta el riesgo de persistencia y recurrencia, pero la mayoría de los estudios que avalan esta información son relativamente antiguos y fueron hechos antes del uso de la PCR. Aún así, son considerados, o este dato es considerado en la mayoría de las normas de seguimiento de estas pacientes. Entonces, ¿qué hacemos con las pacientes con borde positivo? Ojo, esto es para lesiones escamosas. Si la paciente tiene borde libre o tiene un borde exocervical, a esa paciente la controlamos con un COTES 6 meses. Bien, de ahí para adelante viene el seguimiento de la paciente. ¿Qué hacemos cuando la paciente tiene un borde endocervical o profundo positivo? Cuando la paciente tiene un legrado endocervical con cono positivo, o cuando la paciente tiene 2 o más bordes positivos, a esa paciente la controlamos a los 3 meses con un COTES, con una colposcopía y con un estudio del canal endocervical, y dependiendo de si encontramos o no encontramos lesión histológica, seguimos adelante. Una, una excepción para este último grupo podría ser aquellas mismas pacientes que, como les dije, tenían este alto riesgo de recidivar y ya tenían nulidad, o sea, paridad cumplida, y en las cuales se puede hacer difícil el seguimiento, podría ser una opción hacerle un cono nuevamente. Pero tenemos otro grupo de pacientes, pacientes sin lesiones escamosas, pacientes con adenocarcinoma, y este es otro cuento. ¿Y por qué? Básicamente por dos cosas. Uno, porque se ha demostrado que el aumento en la detección de lesión de adenocarcinoma in situ no muestra una disminución una disminución en la incidencia de lesiones invasoras, como sí se ha demostrado para lesiones escamosas. Y lo otro es porque aparentemente el tiempo de progresión entre un adenocarcinoma in situ y un adenocarcinoma invasor es menor que si uno lo compara con lesiones escamosas. Además, el 50% de estas lesiones están asociadas a lesiones escamosas. Entonces, eh, bueno, otro dato importante es que el diagnóstico de un adenocarcinoma in situ siempre es con cono. Eso significa que no podemos descartar una lesión invasora hasta no tener la biopsia del cono. ¿Y esto por qué? Porque estas pacientes presentan una extensión craneal en el canal endocervical, habitualmente tienen lesiones múltiples, pueden comprometer en la profundidad las glándulas endocervicales, lo que puede hacer más difícil el trabajo del patólogo. Incluso en pacientes que tienen un borde negativo, uno no puede asegurar la excisión completa de la enfermedad. Por lo mismo, incluso se ha visto que en pacientes que tienen un borde negativo existe un riesgo de persistencia del 20%, que es alto. Y esto puede aumentar a 50% en pacientes con bordes positivos. Y estas pacientes con un cono con borde negativo de una lesión de un adenocarcinoma in situ tienen un riesgo tan alto como el 2% de desarrollar enfermedad invasora en el tiempo. Por lo tanto, estas pacientes, en general, uno les puede sugerir una histerectomía en pacientes que no tienen gestacional, incluso con bordes negativos. ¿Qué pasa con las pacientes que tienen deseo gestacional y tienen bordes negativos? Bueno, aquí el PCR también es la gran herramienta de seguimiento. Se ha visto que pacientes con bordes negativos que tienen un PCR negativo a los 6 meses tienen un riesgo menor del 1% de desarrollar enfermedad invasora en el. No los quiero marear, solamente como el tema es qué hacer con las pacientes con bordes negativos. Bueno, si tenemos un adenocarcinoma in situ, la paciente va a un cono y tiene bordes negativos, como dijimos recién, esa paciente debería ir a una histerectomía simple. Si la paciente tiene bordes positivos, debería ir a un recono y eventualmente a otro cono hasta obtener márgenes negativos y después, de todas maneras, ir a una histerectomía. Para la paciente con deseo gestacional, tenemos que hacer el cono, tiene bordes positivos, otro cono, tiene bordes positivos, eventualmente una traquelectomía, hasta conseguir bordes negativos e ir a la paciente. Eso es todo. Muchas gracias.